Imagina, por un instante, cerrar los ojos y retroceder en el tiempo. No unos años ni unos siglos, sino cientos de milenios. El aire que respiras es diferente, más puro, más denso, cargado con aromas que ya no existen. El cielo nocturno se extiende sin luces artificiales, dejando que millones de estrellas se reflejen como un océano luminoso sobre la bóveda celeste. Es la misma tierra que habitamos hoy, pero bajo una forma irreconocible, vasta y salvaje. Hace 300.000 años, este planeta era un escenario inmenso, casi virgen, donde cada sonido, cada sombra y cada corriente de viento tenían un significado que hoy apenas intuimos. Las montañas eran guardianas silenciosas de paisajes aún en formación, los ríos serpenteaban sin barreras y los bosques se expandían sin límites humanos que los detuvieran. La vida bullía en cada rincón, animales gigantes, aves majestuosas, depredadores temidos y presas que corrían en manadas interminables. Era un planeta lleno de contrastes, con glaciares que brillaban bajo la luna y desiertos que susurraban bajo el sol abrasador. Cada paisaje era al mismo tiempo un refugio y un desafío. Para los primeros humanos, este mundo era todo lo que conocían. No existían mapas ni fronteras, solo señales inscritas en la naturaleza, el curso de un río, el vuelo de un ave, el rugido lejano de un felino. El entorno dictaba cada movimiento, cada decisión. Y aunque la incertidumbre era constante, había también un profundo sentido de pertenencia. Cada estrella en el cielo y cada piedra bajo los pies era parte de un todo inseparable. ¿Por qué este tiempo remoto despierta tanto asombro en nosotros? Tal vez porque nos recuerda que la humanidad es solo una parte de una historia mucho más amplia. Somos herederos de un planeta que respiraba de otro modo, que latía con fuerzas que hoy apenas comprendemos. Nos preguntamos si seríamos capaces de sobrevivir en ese mundo, y al mismo tiempo sentimos la nostalgia de un lugar donde la vida aún no había sido fragmentada por el ruido y la prisa. Es inevitable preguntarse, ¿había algo más detrás de esos paisajes primitivos? ¿Un misterio escondido en la forma en que todo parecía estar conectado? La respuesta, quizá, es sí. En ese pasado profundo se encuentran las claves de nuestra propia existencia, secretos que el tiempo ha ocultado, pero que aún podemos imaginar al cerrar los ojos. Así comienza este viaje narrativo, sereno y pausado. Una exploración que no busca respuestas rápidas, sino contemplación. Acompáñanos en este recorrido, donde cada capítulo abrirá una ventana hacia un mundo perdido, y cada palabra será un puente hacia la calma. Hace 300.000 años, la Tierra era un planeta en transición, un escenario donde los continentes aún se acomodaban lentamente sobre placas tectónicas que se movían bajo la superficie. La geografía era reconocible en algunos aspectos, pero profundamente distinta en otros. Europa estaba cubierta de grandes bosques intercalados con praderas heladas, África era un continente de contrastes con sabanas fértiles y desiertos que ya comenzaban a expandirse, mientras Asia albergaba vastas regiones frías y montañosas. En América, aún aislada del resto del mundo, la megafauna dominaba sin conocer la presencia humana. Era un planeta salvaje, diverso y mucho más imprevisible de lo que hoy podemos imaginar. El clima oscilaba en ciclos largos de frío y calor. Los glaciares avanzaban y retrocedían, modelando valles y cordilleras, mientras que las lluvias moldeaban ríos caudalosos que servían como arterias de vida. La atmósfera era más limpia, sin la huella de la industrialización, y las noches eran oscuras y profundas, iluminadas únicamente por el fuego, la luna y las estrellas. Los cambios de estación eran extremos, y la supervivencia de cualquier especie dependía de su capacidad de adaptarse a la dureza del entorno. En este mundo vibrante, los animales reinaban con una diversidad asombrosa. Manadas de mamuts recorrían las estepas, los rinocerontes lanudos vagaban en territorios fríos, mientras que felinos de colmillos largos acechaban entre las sombras. Aves de tamaño descomunal surcaban los cielos, y reptiles aún recordaban épocas más antiguas, manteniendo un equilibrio entre depredadores y presas. Los humanos eran, en comparación, una especie frágil y minoritaria, obligada a convivir con gigantes y a sobrevivir en paisajes hostiles. La humanidad que habitaba aquel tiempo estaba en sus primeros capítulos. Eran grupos pequeños, dispersos, sin grandes asentamientos permanentes, que dependían de la caza, la recolección y la observación minuciosa de la naturaleza. Su vida era nómada, marcada por el ritmo de los animales y las estaciones. Cada día era una prueba de resistencia, pero también una oportunidad de aprender. La relación entre humanos y entorno no era de dominio, sino de profunda dependencia. El paisaje natural era imponente, pero también inspirador. Las montañas se erguían como dioses silenciosos,
Los ríos fluían como venas abiertas en la tierra y los bosques susurraban historias con cada ráfaga de viento. La tierra no era un recurso a explotar, sino un misterio a descifrar. Para nuestros ancestros, cada amanecer traía consigo la sensación de estar inmersos en un todo mayor, una red invisible de fuerzas que regían su vida y su destino. Este panorama inicial nos invita a imaginar un planeta mucho más agreste, pero también más puro. Un mundo donde la humanidad era solo una pieza más del gran rompecabezas natural, una especie recién llegada que apenas comenzaba a entender su lugar en el orden de las cosas. En ese equilibrio delicado entre fragilidad y adaptación, comenzó a escribirse la historia que nos trajo hasta aquí. Hace 300.000 años, los primeros humanos caminaban sobre un planeta que aún los desafiaba en cada rincón. Eran comunidades pequeñas, dispersas en distintos continentes, que aprendían a sobrevivir en un entorno donde la fuerza bruta de los animales y la inclemencia del clima parecían sobrepasar sus posibilidades. Sin embargo, en su fragilidad se escondía una cualidad única, la capacidad de adaptarse. La observación constante, la curiosidad y la cooperación eran sus mayores armas. No tenían murallas ni ciudades, pero poseían algo más profundo, la unión como herramienta de supervivencia. Estos grupos vivían en clanes nómadas que se desplazaban según las estaciones y la disponibilidad de alimento. No había pertenencia fija a un territorio, su mundo era tan amplio como las rutas de caza que seguían y los ríos que recorrían. Las relaciones sociales se construían en torno a la necesidad, los más fuertes protegían, los más hábiles cazaban y los mayores transmitían conocimiento. Así, en una estructura sencilla pero sólida, los primeros humanos comenzaron a tejer los lazos que sostendrían a la humanidad durante milenios. La vida diaria era una mezcla de dureza y aprendizaje constante. La caza de animales grandes requería valentía y estrategia, pero también podía costar vidas. La recolección de frutos, raíces y semillas aportaba equilibrio a la dieta y enseñaba a distinguir lo útil de lo peligroso. Cada descubrimiento era una lección transmitida de generación en generación, formando una memoria colectiva que aseguraba la continuidad del clan. La infancia, aunque breve, era un periodo en el que los niños absorbían con rapidez estas enseñanzas vitales. El lenguaje en sus formas más tempranas empezaba a tomar forma. No eran todavía palabras complejas como las nuestras, pero los gestos, sonidos y expresiones corporales se convertían en un sistema de comunicación sorprendentemente eficaz. Señalar una presa, advertir un peligro o coordinar un esfuerzo colectivo eran acciones posibles gracias a esta comunicación primitiva. En esos balbuceos y señas, el germen del lenguaje humano empezaba a germinar, abriendo el camino hacia el pensamiento simbólico. El fuego era el centro de la vida nocturna. Reunidos alrededor de las llamas, los clanes encontraban seguridad y calor, pero también un espacio para compartir experiencias y reforzar vínculos. Quizás en esos momentos nacieron las primeras narraciones orales, historias contadas con gestos y sonidos que explicaban el origen de las cosas, el recuerdo de una casa o el misterio de la muerte. El fuego, más allá de lo práctico, era también un símbolo de comunidad, un punto de encuentro que fortalecía la identidad colectiva. Los primeros humanos nos legaron más que herramientas o restos fósiles. Nos dejaron la prueba de que la resiliencia y la cooperación fueron las claves que hicieron posible nuestra existencia. En un mundo donde todo parecía estar en su contra, aprendieron a apoyarse unos a otros y a confiar en el grupo. Ese espíritu de unión y adaptación fue la semilla que más tarde daría fruto en culturas, civilizaciones y conocimientos. Y aunque vivían en un planeta diferente, su esencia sigue viva en cada uno de nosotros, recordándonos que nuestra historia comenzó con pasos sencillos pero decisivos. La vida de los primeros humanos estaba íntimamente ligada al entorno. El planeta no era un escenario estático, sino un organismo vivo que imponía sus ritmos con firmeza. Bosques densos, sabanas abiertas, ríos caudalosos y montañas imponentes eran más que paisajes, eran maestros silenciosos que enseñaban a leer señales, a respetar límites y a descubrir posibilidades. El hombre no se concebía separado de la naturaleza, era parte de ella, vulnerable y, a la vez, protegido por su vastedad. En África, donde gran parte de la historia humana tuvo sus raíces, las sabanas se extendían como mares de hierba. Allí convivían elefantes, antílopes, hienas y felinos, conformando un equilibrio delicado donde cada especie jugaba un papel crucial. Para los grupos humanos, estas sabanas eran un campo de aprendizaje. El comportamiento de las presas, los hábitos de los depredadores y los ciclos de las estaciones ofrecían un mapa invisible que había que descifrar para sobrevivir. Más al norte, los bosques se volvían espesos, refugio de osos, lobos y aves de gran tamaño. En ellos,
El silencio podía ser tan inquietante como el rugido de una tormenta. Los primeros humanos aprendieron a distinguir sonidos y huellas, a reconocer cuando un crujido era apenas el viento y cuando era una amenaza real. Estos espacios boscosos ofrecían frutos, raíces y madera, pero también escondían peligros que exigían atención constante. Las montañas, con sus cumbres nevadas, imponían respeto. No eran lugares de residencia permanente, pero sí puntos de observación y tránsito. Desde lo alto, se podía divisar el movimiento de manadas o el curso de un río lejano. Sin embargo, el frío y la falta de recursos las convertían en territorios de paso, donde cada expedición implicaba riesgos. Aún así, dejaron en la memoria de los clanes la impresión de lo sagrado, de lo inalcanzable, como si en esas alturas habitaran fuerzas más allá de lo humano. El agua, en todas sus formas, era el eje de la vida. Ríos y lagos eran fuentes de alimento y lugares de encuentro entre especies. Allí se concentraban presas, y allí los humanos encontraban oportunidades para cazar, pescar o recolectar. El agua no solo apagaba la sed, dictaba rutas, marcaba temporadas y determinaba qué territorios eran habitables. Comprender su comportamiento fue uno de los aprendizajes más valiosos de la humanidad temprana. En este mundo de contrastes, los humanos comenzaron a desarrollar una percepción aguda del entorno. No era una relación de dominio, sino de lectura atenta y adaptación constante. Cada paisaje ofrecía recursos y desafíos, y en esa interacción permanente los clanes fueron puliendo su ingenio. El entorno natural no era simplemente el lugar donde vivían, era el espejo en el que aprendieron a reconocerse y el lienzo donde se dibujaba, día tras día, la historia de su supervivencia. En un planeta aún dominado por la fuerza de la naturaleza, la obtención de alimento marcaba el ritmo de la vida. La caza y la recolección no eran actividades aisladas, sino el núcleo que organizaba los desplazamientos, las tareas colectivas y las relaciones dentro de los clanes. La supervivencia dependía de reconocer dónde y cuándo buscar cada recurso, de observar los ciclos de los animales y de saber qué frutos ofrecía la tierra en cada estación. Era un equilibrio frágil, en el que cualquier error podía costar caro, pero también un aprendizaje constante que fortalecía al grupo. Los animales grandes, como mamuts, bisontes y rinocerontes lanudos, representaban un desafío inmenso. Su tamaño los hacía peligrosos, pero también valiosos. Una sola caza exitosa podía alimentar al clan durante semanas. La estrategia era fundamental. Los cazadores se organizaban en grupos, utilizaban el terreno a su favor y aprendían a trabajar en conjunto para acorralar a la presa. La lanza tallada en piedra y endurecida al fuego era su arma principal, pero el verdadero secreto estaba en la coordinación y en la confianza entre los miembros de la comunidad. La recolección ofrecía un complemento esencial. Frutos, raíces, semillas y hierbas no solo aportaban alimento diario, sino también conocimiento medicinal. Las mujeres, los ancianos y los niños participaban activamente en esta tarea, creando una memoria colectiva sobre qué plantas eran nutritivas, cuáles podían curar heridas o fiebres y cuáles eran venenosas. Esta sabiduría era tan valiosa como la fuerza física de los cazadores, pues permitía al clan mantener un equilibrio entre riesgo y seguridad. No todo era abundancia. Hubo momentos en los que la caza fracasaba o las estaciones eran crueles. En esos tiempos de escasez, la cooperación se volvía aún más necesaria. Compartir lo poco que se tenía era una regla de supervivencia, y cada miembro aprendía desde pequeño que el bienestar del grupo estaba por encima del individual. De esa manera, la caza y la recolección no eran solo medios de subsistencia, sino también pilares de la organización social y de la cohesión del clan. El acto de cazar o recolectar estaba impregnado de simbolismo. Antes de partir a la caza, es probable que se realizaran gestos rituales, sonidos o danzas para atraer la buena fortuna. Del mismo modo, al recolectar frutos o raíces, se desarrollaban reglas no escritas para no agotar la tierra y permitir que el ciclo continuara. La relación con la naturaleza estaba marcada por respeto y temor, un reconocimiento de que el hombre no dominaba el entorno, sino que debía aprender a dialogar con él. La caza y la recolección definieron mucho más que la dieta humana, moldearon la forma en que los clanes se relacionaban entre sí, cómo transmitían conocimientos y cómo concebían el mundo. Cada expedición de caza era también una escuela de estrategias, cada jornada de recolección, una lección de observación. En ese aprendizaje continuo, la humanidad fue construyendo las bases de su identidad, descubriendo que sobrevivir no era un acto individual, sino una obra colectiva tejida día tras día en el corazón mismo de la naturaleza. El descubrimiento y dominio del fuego marcó un antes y un después en la historia humana. No se trataba únicamente de una herramienta práctica,
sino de un elemento que transformó por completo la relación del hombre con el mundo. Antes del fuego, la oscuridad de la noche era absoluta, cargada de ruidos desconocidos y amenazas invisibles. Con el fuego, esa oscuridad se rompió. La llama se convirtió en un refugio de luz, calor y protección, capaz de mantener a raya depredadores y de reunir al clan alrededor de un centro común. Dominarlo no fue tarea sencilla. Aprender a encenderlo, conservarlo vivo y transportarlo en largas jornadas exigió ingenio y paciencia. Se cree que los primeros humanos lo obtenían de incendios naturales provocados por rayos o erupciones volcánicas, y solo con el tiempo descubrieron técnicas para generarlo por fricción o golpeando piedras. Cada chispa que nacía era celebrada como un triunfo colectivo, porque significaba calor, alimento cocinado y seguridad. En torno a esa chispa comenzó a nacer una nueva etapa de la humanidad. El fuego cambió la alimentación de manera radical. Cocinar la carne y los vegetales no solo los hacía más fáciles de digerir, sino que multiplicaba la energía disponible para el cuerpo. Esto fortaleció a los clanes, mejoró su resistencia y permitió que la mente humana se desarrollara con mayor rapidez. Alrededor del fuego se amplió también la dieta. Alimentos que antes eran incomibles se transformaron en recursos aprovechables. El fuego no solo protegía, también nutría. Pero su poder iba más allá de lo físico. Reunidos en torno a las llamas, los humanos encontraron un espacio para compartir historias, para transmitir enseñanzas y para consolidar los lazos sociales. Allí nacieron las primeras narraciones, quizás mitos y recuerdos de cacerías transmitidos de generación en generación. El fuego dio tiempo para el diálogo, para la contemplación y para la creación de símbolos que trascendían la inmediatez de la supervivencia. Fue en ese círculo iluminado donde comenzó a gestarse la cultura. El fuego también se convirtió en un arma. Con antorchas, los clanes podían ahuyentar animales peligrosos, iluminar cuevas profundas o enfrentar enemigos. Esa capacidad de controlar un elemento tan poderoso aumentó la confianza en sí mismos y reforzó la sensación de que podían modificar el entorno a su favor. Fue una de las primeras veces que el ser humano dejó de ser únicamente un espectador y comenzó a ser transformador de la naturaleza. Así, el fuego no fue solo un descubrimiento, fue una revolución silenciosa que marcó la identidad humana. Encenderlo era despertar la esperanza, cuidarlo era proteger la vida y compartirlo era sellar la unión del grupo. En él ardía no solo una llama física, sino también la chispa de lo que seríamos capaces de construir como especie. Y cada hoguera encendida en medio de la noche prehistórica fue un recordatorio de que, aun en un mundo hostil, la humanidad podía crear luz a partir de la oscuridad. La vida en los clanes hace 300.000 años no era caótica ni desordenada, aunque carecieran de leyes escritas o jerarquías complejas. La organización social surgía de la necesidad de sobrevivir y se apoyaba en reglas implícitas transmitidas de generación en generación. Cada individuo tenía un rol según su edad, fuerza, experiencia y habilidades. De esta manera, el grupo se mantenía cohesionado y podía enfrentar los retos que imponía un planeta salvaje. La cooperación era la base de la existencia, sin ella, la extinción habría sido inevitable. Los cazadores, generalmente los hombres más jóvenes y fuertes, asumían el riesgo de enfrentarse a los grandes animales. Las mujeres, además de participar en la recolección, eran guardianas del conocimiento sobre plantas y hierbas, sabiduría vital para curar enfermedades o envenenamientos. Los ancianos, aunque menos aptos para la caza, eran la memoria viva del clan. Recordaban rutas, estaciones, técnicas y tradiciones. Su palabra era escuchada y respetada, porque de sus historias dependía el futuro de los más jóvenes. Los niños, desde muy pequeños, formaban parte activa de esta organización. No eran ajenos a la vida del clan, observaban, aprendían y practicaban habilidades básicas, como reconocer huellas, encender fuego o usar herramientas. La educación no se daba en aulas, sino en la experiencia directa con la naturaleza y bajo la guía constante de la comunidad. Este aprendizaje práctico, basado en la imitación y la repetición, aseguraba que el conocimiento no se perdiera nunca. La toma de decisiones dentro del grupo era probablemente colectiva. Aunque algunos individuos destacaban por su carisma o experiencia, el liderazgo no era absoluto ni permanente. El respeto se ganaba demostrando habilidad, valentía o sabiduría. En momentos de peligro, un cazador podía asumir la guía, mientras que en situaciones de incertidumbre climática la voz de los ancianos pesaba más. Así, la organización era flexible, adaptándose a las circunstancias y evitando divisiones innecesarias. Los vínculos afectivos también jugaban un papel esencial. La vida en comunidad generaba lazos profundos,
donde la confianza y la solidaridad eran vitales. Compartir alimento, proteger a los más débiles y acompañar en los duelos eran prácticas que reforzaban la unidad. Esta red emocional, más allá de la utilidad práctica, fue una de las claves para la supervivencia, daba sentido a la vida cotidiana y consolidaba el sentimiento de pertenencia. La organización social de aquellos clanes fue la primera semilla de lo que luego se convertiría en estructuras más complejas. Allí nacieron las nociones de cooperación, liderazgo, memoria cultural y transmisión de valores. En un mundo donde la fuerza de la naturaleza parecía abrumadora, los humanos descubrieron que su verdadera fortaleza no estaba en los músculos ni en las armas, sino en la capacidad de organizarse, de crear comunidad. Esa fue, quizá, la primera gran victoria de la humanidad frente a un planeta que exigía adaptación constante. Hace 300.000 años, la humanidad estaba comenzando a descubrir una de sus herramientas más poderosas, el lenguaje. No era aún el sistema complejo y estructurado que conocemos hoy, pero sí un conjunto de sonidos, gestos y expresiones que permitían coordinar tareas, advertir peligros y compartir experiencias. Este lenguaje primitivo surgió de la necesidad, pero pronto se transformó en algo más profundo, una forma de transmitir pensamientos, emociones y símbolos que empezaban a definir la identidad de los clanes. Los gestos fueron la primera forma de comunicación clara. Señalar la dirección de una presa, imitar el rugido de un depredador o levantar la mano para indicar silencio eran señales que todos comprendían. Estos movimientos, acompañados por sonidos guturales, conformaban un vocabulario compartido. Con el tiempo, ciertos sonidos adquirieron significados fijos, y así se fue gestando un protolenguaje que ya no dependía solo de la situación inmediata, sino que podía evocar realidades ausentes. La comunicación fue clave en la caza y la recolección. Coordinar movimientos silenciosos, avisar sobre la cercanía de un animal o guiar a los más jóvenes exigía claridad y rapidez. Del mismo modo, en la recolección, transmitir qué frutos eran seguros y cuáles debían evitarse dependía de la eficacia de ese lenguaje compartido. La supervivencia del grupo estaba íntimamente ligada a su capacidad para comunicarse, y en esa presión constante, el lenguaje se desarrolló como una herramienta vital. Pero el lenguaje no solo servía para lo práctico, también abrió espacio para lo simbólico. En torno al fuego, los sonidos y gestos se transformaban en relatos rudimentarios, reconstrucciones de una casa, advertencias sobre fenómenos naturales o simples expresiones de miedo y esperanza. Estas narraciones fortalecían la memoria colectiva y sembraban el germen de la cultura. Así, la comunicación se convirtió en el puente entre generaciones, asegurando que el conocimiento no muriera con los ancianos, sino que siguiera vivo en los jóvenes. La voz, lentamente, adquirió protagonismo. Los tonos transmitían emociones, alegría, enfado, advertencia o calma. Los cantos, probablemente repetitivos y rítmicos, pudieron surgir como una forma de reforzar la unión del grupo durante rituales o desplazamientos largos. Este uso emocional de la voz convirtió al lenguaje en algo más que un medio de información, lo transformó en un recurso para generar cohesión, identidad y sentido de pertenencia. El nacimiento del lenguaje fue uno de los pasos más decisivos en la historia humana. Gracias a él, los clanes pudieron organizarse mejor, construir lazos sociales más sólidos y empezar a imaginar realidades que no estaban frente a sus ojos. En esos primeros balbuceos se encontraba ya el germen de la poesía, del mito y del pensamiento abstracto. Y aunque aún rudimentario, el lenguaje fue la semilla que permitió a la humanidad trascender lo inmediato y comenzar a proyectarse hacia el futuro. La vida de los primeros humanos no se definía solo por grandes descubrimientos o por enfrentarse a la caza de animales colosales. También estaba marcada por un ritmo cotidiano, una sucesión de tareas y momentos que mantenían al clan en equilibrio con su entorno. Amanecer tras amanecer, la rutina se organizaba según la luz del sol, el movimiento de los animales y las estaciones. Era un ritmo dictado por la naturaleza, donde cada gesto tenía un propósito claro y cada instante estaba conectado al ciclo mayor de la vida. El día solía comenzar con la observación del entorno. Antes de emprender cualquier actividad, era necesario comprobar la seguridad del campamento, revisar rastros cercanos, escuchar los sonidos del bosque o la sabana y asegurarse de que no había depredadores acechando. Después, los grupos se dividían en tareas. Algunos salían en busca de presas, otros exploraban raíces y frutos, mientras los más jóvenes aprendían imitando a los mayores. Esta división del trabajo era flexible, pero mostraba una clara coordinación entre los miembros del clan. Durante el transcurso de la jornada, los humanos estaban en constante movimiento. Los cazadores podían recorrer largas distancias siguiendo huellas,
observando aves que delataban la presencia de manadas o explorando zonas de agua. La recolección era menos peligrosa, pero igualmente importante. Cada hallazgo de una planta comestible o medicinal se convertía en conocimiento compartido. El tiempo no se desperdiciaba, pues la supervivencia exigía aprovechar cada oportunidad que la tierra ofrecía. Las pausas también eran parte del día. Comer juntos, hidratarse en un río o descansar bajo la sombra de un árbol permitía reponer fuerzas y fortalecer los vínculos sociales. Estos momentos eran esenciales para mantener la cohesión. En ellos se compartían historias, se transmitían advertencias y se reforzaba la confianza mutua. El clan no era simplemente un grupo de individuos, era una red de cuidados constantes, donde cada gesto cotidiano consolidaba la unión. Con la llegada de la noche, los ritmos cambiaban. El regreso al campamento significaba seguridad y la preparación de los alimentos recolectados o cazados. El fuego volvía a ocupar el centro de la vida comunitaria. A su alrededor se organizaba la cena, se cuidaban las heridas y se transmitían enseñanzas. Los más ancianos relataban experiencias pasadas, mientras los niños escuchaban con atención, absorbiendo conocimientos que algún día necesitarían. La noche se convertía así en escuela, en espacio de cultura y memoria. Estos ritmos de vida cotidiana no eran rutinarios en el sentido moderno, sino profundamente significativos. Cada tarea, cada gesto, cada pausa estaba ligado a la supervivencia y al sentido de comunidad. El día a día enseñaba que vivir no era un acto individual, sino una danza colectiva entre los humanos y su entorno. En esa cadencia, marcada por el sol, la luna y el fuego, la humanidad primitiva fue construyendo la esencia de lo que aún somos, seres sociales que encuentran en la cooperación y en la repetición diaria la clave de su permanencia. Hace 300.000 años, la Tierra estaba poblada por una fauna que hoy nos parece casi fantástica. Gigantes cubiertos de pelo caminaban por las estepas, felinos de colmillos descomunales acechaban desde las sombras y aves enormes surcaban los cielos con majestuoso silencio. Para los humanos de aquel tiempo, estos animales no eran figuras lejanas o curiosidades exóticas, eran parte fundamental de su vida diaria. Cada especie representaba un reto, una oportunidad o una amenaza que condicionaba las decisiones del clan. Los mamuts, por ejemplo, se desplazaban en manadas, recorriendo territorios extensos en busca de pastos. Su tamaño imponente los convertía en presas difíciles, pero una cacería exitosa aseguraba alimento, pieles y huesos que podían ser usados en herramientas y refugios. Los bisontes y ciervos gigantes cumplían un papel similar, aportando carne en abundancia, aunque siempre a costa de un esfuerzo coordinado y arriesgado. Estos animales eran recursos vitales, pero nunca presas fáciles. Frente a ellos, los depredadores dominaban con respeto y temor. Los leones primitivos, los tigres de dientes de sable y las hienas gigantes eran competidores directos de los humanos, capaces de arrebatarles presas recién cazadas o atacar a los más vulnerables. En las noches, sus rugidos retumbaban como recordatorio constante de que la vida pendía de un hilo. Aprender a reconocer sus huellas, sus hábitos y sus territorios fue esencial para sobrevivir. El mundo animal imponía disciplina, un descuido podía significar la muerte. No todo era peligro. Muchas especies ofrecían enseñanzas y recursos indirectos. Las aves migratorias indicaban cambios de estación y rutas de agua, mientras que los pequeños mamíferos y reptiles aportaban alimento en épocas de escasez. Incluso los insectos jugaban un papel, algunos eran consumidos, otros evitados, y su comportamiento servía como señales naturales de fenómenos cercanos, como lluvias o movimientos de manadas. Los humanos aprendían del mundo animal observando cada detalle. Más allá de lo material, los animales también adquirieron un lugar simbólico en la mente humana. Ver la fuerza de un oso, la astucia de un lobo o la velocidad de un antílope despertaba admiración y temor. En torno al fuego, esas características se transformaban en relatos, y poco a poco los animales comenzaron a ocupar un espacio espiritual, como guías, protectores o enemigos ancestrales. Era el inicio de una relación que combinaba lo práctico con lo mítico, una conexión que aún hoy se refleja en mitologías de todo el mundo. El mundo animal era, en definitiva, el espejo donde los humanos se veían reflejados. Allí aprendieron a ser cautelosos, a organizarse en grupo, a respetar los ciclos naturales y a reconocer que no estaban solos en el planeta. Cada encuentro con una bestia era una lección, cada caza una prueba de ingenio y coraje. En esa convivencia constante con la fauna, la humanidad encontró no solo sustento, sino también inspiración para comprender su propio lugar en la Tierra. Si los animales imponían retos y enseñanzas a los humanos de hace 300.000 años,
El mundo vegetal ofrecía un equilibrio más sutil pero igualmente decisivo. Los bosques, sabanas y praderas no solo eran el escenario donde se desenvolvía la vida, eran auténticos almacenes de recursos. Cada árbol, cada arbusto y cada raíz escondían secretos que los clanes aprendían a descubrir. La relación con las plantas era menos peligrosa que con los grandes animales, pero requería un conocimiento profundo y constante, porque de ellas dependía tanto la alimentación como la salud. Las plantas silvestres ofrecían frutos y semillas que servían de alimento directo. Bayas, nueces y raíces eran recolectadas por mujeres y niños, quienes desarrollaban una memoria colectiva sobre cuáles podían consumirse y cuáles representaban un riesgo. La observación fue clave. Los humanos aprendieron a distinguir, a través del color, el sabor y el efecto en el cuerpo, qué plantas eran beneficiosas y cuáles eran venenosas. Este aprendizaje no fue inmediato ni sencillo, pero se convirtió en una de las bases de la supervivencia. Más allá de la alimentación, el mundo vegetal ofrecía materiales esenciales. Las fibras vegetales servían para tejer cuerdas, fabricar canastos o reforzar refugios. La madera, además de ser usada como combustible para el fuego, proporcionaba lanzas, mangos de herramientas y estructuras básicas para los primeros asentamientos. Incluso la resina y la savia tenían usos prácticos, desde sellar grietas en utensilios hasta servir como adhesivos rudimentarios. La naturaleza, en cada rama y en cada hoja, brindaba soluciones a las necesidades cotidianas. Las plantas medicinales fueron otro tesoro descubierto. Algunas raíces aliviaban el dolor, ciertas hojas reducían inflamaciones y otras servían para tratar heridas. El conocimiento medicinal era acumulado y transmitido oralmente, convirtiéndose en un patrimonio cultural del clan. Los ancianos, con su experiencia, solían ser los guardianes de esta sabiduría, recordando qué planta debía usarse en cada situación. De esta manera, el mundo vegetal no solo alimentaba el cuerpo, sino que también protegía y prolongaba la vida. En los rituales, las plantas adquirieron un papel simbólico. El humo de ciertas hierbas, el olor de flores específicas o el uso de frutos en ceremonias reforzaban la conexión con lo espiritual. Los humanos empezaron a ver en las plantas no solo recursos materiales, sino también manifestaciones de fuerzas invisibles que guiaban la existencia. Esta dimensión simbólica fue ampliando la percepción del mundo, conectando lo tangible con lo místico y dotando a la naturaleza de un carácter sagrado. Así, el mundo vegetal fue mucho más que un telón de fondo en la historia humana. Representó alimento, medicina, herramienta y símbolo. En la convivencia con las plantas, los humanos aprendieron la paciencia de observar los ciclos de crecimiento, la prudencia de reconocer lo útil y lo peligroso, y la gratitud de recibir lo que la tierra ofrecía. En cada fruto recolectado, en cada raíz arrancada, en cada madera encendida, se tejía una relación íntima con el planeta, un vínculo que definió la manera en que la humanidad comenzó a comprender y valorar su entorno. El clima de la Tierra hace 300.000 años era mucho más inestable y extremo que el que conocemos hoy. Los ciclos glaciales y los periodos interglaciares se sucedían con relativa rapidez, transformando el paisaje de manera radical. En pocas generaciones, un territorio fértil podía convertirse en un desierto helado o en una selva impenetrable. Para los clanes humanos, esto significaba vivir en un constante estado de adaptación. El clima no era un telón de fondo inmutable, sino un protagonista que determinaba la vida y la muerte. El frío fue uno de los mayores enemigos. En regiones dominadas por las glaciaciones, las temperaturas extremas ponían a prueba la resistencia física y la inventiva de los humanos. Los refugios improvisados con pieles y huesos eran esenciales, así como el fuego, que se convertía en el centro de la supervivencia. Cazar en estas condiciones era mucho más difícil, y el riesgo de hambrunas era alto. Sin embargo, en ese desafío también surgió la resiliencia. Los clanes aprendieron a trabajar unidos para superar inviernos interminables. En contraste, los periodos más cálidos abrían oportunidades. La tierra se llenaba de vegetación, los ríos se desbordaban y los animales proliferaban. La abundancia permitía a los clanes expandirse, explorar nuevas rutas y establecer asentamientos temporales más estables. Pero incluso en la bonanza, el clima podía mostrar su rostro implacable. Sequías, tormentas intensas y cambios repentinos obligaban a mantenerse siempre alertas. Nada era garantizado, la naturaleza premiaba y castigaba en cuestión de días. Las lluvias, por ejemplo, eran tanto bendición como amenaza. Permitían la regeneración de la vegetación y llenaban los depósitos de agua, pero también podían desbordar ríos, arrastrar campamentos enteros y dejar tras de sí un paisaje devastado. Los rayos, que a menudo encendían incendios forestales,
eran vistos con una mezcla de temor y reverencia. Destruían, pero también ofrecían la chispa que encendía el fuego, tan preciado para los humanos. El viento y las tormentas también jugaban un papel crucial. En las sabanas, podían arrastrar columnas de polvo que oscurecían el horizonte, en los bosques, derribar árboles enteros, en las montañas, enterrar senderos bajo la nieve. Cada fenómeno climático enseñaba lecciones que quedaban grabadas en la memoria del clan. La observación del cielo, el comportamiento de los animales y la experiencia acumulada eran los únicos medios para anticipar y prepararse frente a lo inesperado. Así, el clima fue uno de los grandes arquitectos de la historia humana temprana. Moldeó rutas migratorias, dictó qué territorios podían ser habitados y forzó a los clanes a desarrollar ingenio y solidaridad. Cada estación, cada cambio brusco en el tiempo era un recordatorio de que la supervivencia dependía de estar atentos y de adaptarse. En un planeta donde la naturaleza imponía sus reglas con severidad, el ser humano aprendió a vivir no contra el clima, sino con él, tejiendo estrategias que sembrarían las bases de su capacidad de adaptación futura. La vida humana hace 300.000 años estaba marcada por el movimiento. Los clanes no eran sedentarios, sus pasos seguían el ritmo del clima, la abundancia de animales y la disponibilidad de agua. Migrar no era una elección caprichosa, sino una estrategia de supervivencia. Allí donde los recursos escaseaban, la única opción era levantar el campamento y emprender el camino hacia territorios más generosos. En ese constante ir y venir, los humanos fueron trazando las primeras rutas invisibles que más tarde formarían parte de la memoria colectiva de la especie. Las migraciones estaban íntimamente ligadas a los ciclos de los animales. Seguir las huellas de mamuts, bisontes o ciervos gigantes garantizaba alimento y materiales, pero implicaba jornadas extenuantes a través de valles, montañas y ríos caudalosos. En estas travesías, la observación era crucial, identificar rastros, reconocer excrementos frescos o escuchar el movimiento de aves que acompañaban a las manadas era parte del instinto desarrollado por generaciones. La fauna guiaba sus pasos, y los humanos aprendían a interpretar el lenguaje silencioso del paisaje. Los territorios, sin embargo, no eran solo espacios físicos. Eran también paisajes cargados de memoria. Un valle podía estar asociado con una casa exitosa, una cueva con refugio seguro en tiempos de tormenta, un río con alimento abundante. Así, los clanes construían un mapa mental del mundo, en el que cada lugar tenía un valor simbólico además de práctico. Este conocimiento se transmitía oralmente, asegurando que incluso los más jóvenes supieran dónde hallar agua en verano o dónde evitar depredadores durante el invierno. El desplazamiento constante también generaba encuentros con otros grupos humanos. Algunas veces, estas interacciones eran pacíficas, intercambios de información, alianzas temporales o matrimonios que fortalecían vínculos. Otras veces, la competencia por un mismo territorio podía generar tensiones y enfrentamientos. En ambos casos, las migraciones ampliaban el horizonte de los clanes, poniéndolos en contacto con nuevas realidades y obligándolos a adaptarse a dinámicas sociales más amplias. La migración implicaba también un aprendizaje técnico. Construir refugios portátiles, conservar el fuego durante largas jornadas, transportar niños y pertenencias mínimas eran tareas que requerían ingenio y disciplina. Cada clan debía decidir qué llevar y qué dejar atrás, sabiendo que la ligereza podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En esos momentos de tránsito, el sentido de comunidad se fortalecía, todos dependían de todos, y cada esfuerzo individual contribuía a la seguridad del grupo. En última instancia, las migraciones no solo aseguraban la supervivencia inmediata, sino que también sembraban el espíritu explorador de la humanidad. Con cada paso, los clanes ampliaban sus fronteras, acumulaban experiencias y descubrían nuevas formas de enfrentar los desafíos del planeta. Ese impulso a moverse, a buscar lo desconocido, se convirtió en una de las características más duraderas de nuestra especie. Y en esos viajes primitivos, entre el miedo y la esperanza, la humanidad empezó a tejer su historia sobre la vasta superficie de la Tierra. El ingenio humano comenzó a manifestarse de manera evidente en la creación de herramientas. Hace 300.000 años, la piedra fue el material más valioso, no por su abundancia, sino por la versatilidad que ofrecía. Tallada con paciencia, podía convertirse en cuchillos rudimentarios, raspadores para curtir pieles o puntas de lanza que aumentaban la eficacia en la caza. El descubrimiento de que un golpe preciso podía transformar un fragmento de roca en una herramienta funcional fue uno de los primeros grandes actos de innovación de la humanidad. El hueso y la madera se sumaron a este repertorio tecnológico. Los huesos largos de animales proporcionaban agujas para coser pieles o punzones para perforar materiales. La madera,
ligera y moldeable, se utilizaba para fabricar lanzas y mangos que aumentaban el alcance y la fuerza de las herramientas de piedra. Estos avances no eran meros caprichos, sino respuestas prácticas a los desafíos diarios: despellejar una presa, cortar fibras vegetales o defenderse de un depredador. El proceso de fabricación de herramientas era también un acto de transmisión cultural. Los más jóvenes aprendían observando a los adultos golpear la piedra con otra roca, ajustando el ángulo y la fuerza hasta obtener bordes afilados. No había manuales escritos, pero sí un sistema de aprendizaje basado en la repetición y la memoria visual. Cada generación perfeccionaba lo recibido, y así la tecnología evolucionaba lentamente, convirtiéndose en una herencia que se multiplicaba con el tiempo. El fuego, combinado con la tecnología, abrió nuevas posibilidades. Al calentar ciertas piedras, éstas se volvían más fáciles de tallar. Al endurecer la punta de una lanza en las brasas, se aumentaba su resistencia. Estos pequeños descubrimientos revelan que los humanos de aquella época no eran simples sobrevivientes, sino experimentadores atentos, capaces de observar, probar y mejorar. La curiosidad y la creatividad se convirtieron en motores invisibles de su progreso. Las herramientas no solo respondían a necesidades prácticas, también ampliaban los límites de lo posible. Con ellas, los clanes podían cazar presas más grandes, procesar alimentos con mayor rapidez y construir refugios más seguros. En cierto modo, cada herramienta era una extensión del cuerpo humano, una forma de multiplicar la fuerza, la precisión o la resistencia. Este paso fue decisivo. Los humanos dejaron de depender únicamente de su físico y comenzaron a moldear el mundo con sus creaciones. Así, la tecnología primitiva no fue un lujo, sino un factor decisivo para la supervivencia. En cada piedra afilada y en cada lanza tallada se encontraba la prueba de la inteligencia humana, de su capacidad para transformar lo que la naturaleza ofrecía en instrumentos que cambiaban la vida. Este impulso creativo sería, con el tiempo, la base de todas las revoluciones que transformarían el planeta. Pero en aquel entonces, en medio de un mundo hostil y cambiante, esas herramientas representaban la diferencia entre la vida y la extinción. Hace 300.000 años, los primeros humanos ya no solo sobrevivían, comenzaban a buscar explicaciones al misterio que los rodeaba. El trueno que sacudía el cielo, la muerte de un miembro del clan o el nacimiento de un niño eran acontecimientos que no podían dejarse sin respuesta. De esa necesidad surgieron las primeras formas de espiritualidad. No eran religiones organizadas como las conocemos hoy, sino intuiciones, símbolos y rituales que otorgaban sentido a lo incomprensible y reforzaban los vínculos de la comunidad. Los animales desempeñaban un papel central en estas creencias. La fuerza de un oso, la astucia de un lobo o la ferocidad de un felino eran observadas con respeto y temor. De allí nacieron los primeros tótems, figuras invisibles que representaban cualidades deseadas por el clan. Se cree que algunos grupos podían imitar movimientos de animales durante rituales de caza, como una forma de pedir su fuerza o de honrar al espíritu de la presa. Así, la relación con la fauna trascendía lo práctico para entrar en lo sagrado. El fuego, como centro de la vida nocturna, también adquirió un significado espiritual. Su luz era vista como protección contra la oscuridad y como un vínculo con fuerzas superiores. Reunirse en torno a las llamas no era solo una costumbre social, sino también un acto cargado de simbolismo. Las chispas que ascendían al cielo podían ser interpretadas como mensajes a lo divino, y el calor del fuego como la presencia de un poder que aseguraba vida y continuidad. Los muertos, por su parte, dejaron de ser abandonados al azar. En algunas evidencias arqueológicas se encuentran rastros de entierros tempranos, lo que sugiere que los clanes comenzaban a ver la muerte con un sentido ritual. Cubrir un cuerpo con tierra o piedras no solo protegía al grupo de los depredadores, sino que también representaba un gesto de respeto hacia aquel que partía. Este trato diferenciado con los fallecidos refleja un cambio profundo, la conciencia de que la vida tenía un inicio y un final, y que quizá existía algo más allá. Los sueños también desempeñaron un papel importante en el surgimiento de lo espiritual. En ellos, los humanos veían rostros conocidos, escenas inexplicables o figuras imponentes que parecían venir de otro plano. Al compartir estas experiencias en torno al fuego, los sueños se transformaban en relatos colectivos, en mensajes que eran interpretados como señales o advertencias. El mundo onírico abrió las puertas a la imaginación y a la idea de que la realidad visible no era la única existente. Así, las primeras creencias y manifestaciones espirituales no solo intentaban explicar lo desconocido, sino que fortalecían la cohesión del clan. Los rituales, los símbolos y las historias compartidas daban un sentido común, un nosotros que trascendía la mera supervivencia. En medio de un planeta impredecible,
los humanos encontraron consuelo y fortaleza en lo invisible, en lo intangible. Fue en esos primeros pasos hacia la espiritualidad donde comenzó a germinar una dimensión esencial de la humanidad, la búsqueda de sentido. La aparición del arte en la vida de los primeros humanos fue un reflejo directo de sus creencias y de su creciente capacidad simbólica. No se trataba de un lujo, ni de una distracción, sino de un lenguaje nuevo que permitía plasmar lo invisible en formas visibles. Las primeras huellas de arte, simples trazos en piedra o pigmentos naturales aplicados en cuevas, fueron mucho más que ornamentos, eran actos de comunicación, memoria y trascendencia. Con ellos, los humanos demostraban que podían dejar huella, incluso más allá de su propia vida. Las pinturas rupestres, que aparecerían en milenios posteriores, tienen sus raíces en estos primeros intentos de expresión. Colores extraídos de minerales, carbón y arcillas eran aplicados en paredes de cuevas o en cuerpos, creando símbolos que evocaban animales, escenas de caza o figuras abstractas. No era simplemente representación, esos trazos cumplían una función ritual. Se cree que al dibujar un animal, se buscaba dominarlo espiritualmente o asegurar el éxito en la cacería. El arte era, por tanto, una herramienta simbólica de poder. El cuerpo humano también se convirtió en lienzo. Tatuajes primitivos, marcas en la piel con cenizas o pinturas vegetales acompañaban rituales y celebraciones. Estas expresiones corporales no solo diferenciaban a los individuos, sino que también servían como emblemas de pertenencia al clan. Un diseño específico podía indicar logros en la caza, un rito de paso a la adultez o la conexión con un espíritu protector. El arte, en ese sentido, no era individualista, era un reflejo de la identidad colectiva. La música y el ritmo acompañaron estas manifestaciones. Golpes rítmicos sobre troncos huecos, chasquidos de piedras o el soplo en huesos perforados generaban sonidos que unían al grupo. Es probable que estos primeros instrumentos musicales fueran usados en rituales, danzas o celebraciones de caza. El ritmo tenía la capacidad de sincronizar los cuerpos y las emociones, creando un sentido de unión y trascendencia. El arte, en su forma sonora, fortalecía los vínculos sociales y ampliaba la experiencia espiritual. Las esculturas primitivas, talladas en huesos, piedras o arcilla, eran otra extensión de esta creatividad. Representaciones de figuras humanas, sobre todo femeninas, sugieren un vínculo con la fertilidad y la continuidad de la vida. Estas pequeñas obras no eran simples adornos, sino símbolos cargados de significado, portadores de deseos, esperanzas y creencias profundas. Cada pieza era un puente entre lo material y lo espiritual, entre la vida cotidiana y lo eterno. El arte y la expresión fueron, en definitiva, la prueba de que el ser humano ya no vivía solo en función de su supervivencia inmediata. Había empezado a imaginar, a simbolizar y a proyectar significados en su entorno. Con cada trazo, cada danza y cada sonido, los clanes no solo comunicaban, también construían identidad y memoria. En medio de un mundo salvaje, el arte fue la primera declaración de que la humanidad buscaba dejar rastro, afirmar su existencia y trascender más allá del instante presente. Los rituales fueron el puente entre la vida cotidiana y el mundo simbólico que los humanos de hace 300.000 años empezaban a construir. Si el arte permitía expresar lo invisible, los rituales ofrecían un marco colectivo para dar sentido a los acontecimientos que más impactaban a la comunidad, el nacimiento y la muerte. Estas prácticas no eran homogéneas ni universales, pero compartían una intención común: proteger al grupo, reafirmar la unidad y conectar lo humano con lo trascendente. El nacimiento de un niño era un evento cargado de esperanza y fragilidad. Los clanes sabían que la supervivencia infantil estaba constantemente amenazada por enfermedades, accidentes o la escasez de alimento. Por ello, es probable que se realizaran rituales para invocar protección sobre el recién nacido. Tal vez se pintaba su cuerpo con pigmentos naturales, se le entregaban pequeños amuletos o se recitaban cantos alrededor del fuego. El nacimiento no era solo un hecho biológico, era una celebración de continuidad, un recordatorio de que el clan seguía vivo. La muerte, en contraste, traía consigo el peso de lo irreversible. Sin embargo, no se trataba únicamente de una pérdida, sino de un momento en el que la comunidad reafirmaba su identidad y su vínculo con lo sagrado. Los entierros tempranos, hallados en restos arqueológicos, sugieren que los clanes comenzaron a tratar a los difuntos con especial cuidado. Cubrir el cuerpo con piedras, depositar objetos junto a él o elegir un lugar específico para dejarlo eran gestos cargados de simbolismo. La muerte, de esta manera, dejaba de ser un final sin forma para convertirse en un tránsito ritualizado. Los ancianos desempeñaban un papel clave en estos momentos. Con sus relatos,
interpretaban el sentido de los nacimientos y las muertes, conectando al grupo con una narrativa más amplia. Los sueños, las señales de la naturaleza y las experiencias pasadas se convertían en explicaciones que ayudaban a mitigar el dolor o a reforzar la esperanza. Así, los rituales no solo eran actos visibles, sino también relatos compartidos que otorgaban significado a lo inexplicable. Entre el nacimiento y la muerte había otros momentos ritualizados: el paso a la adultez, los logros en la casa, la primera vez que un joven encendía fuego por sí mismo. Cada transición importante estaba marcada por gestos simbólicos que reconocían al individuo y lo integraban más profundamente en la comunidad. Estos rituales eran más que celebraciones, eran herramientas sociales que reforzaban la cohesión del grupo y recordaban que la vida tenía un orden compartido. Los rituales de vida y muerte fueron, en última instancia, los cimientos de la espiritualidad y la cultura humana. En ellos, los clanes encontraron una forma de enfrentar la incertidumbre, de abrazar la esperanza y de honrar la memoria. Bajo la luz del fuego o en el silencio de una cueva, cada ceremonia recordaba al grupo que, más allá de la fragilidad de sus cuerpos, existía un lazo invisible que los unía y que trascendía el tiempo. Ese lazo era el inicio de la espiritualidad humana tal como hoy la entendemos. Los humanos de hace 300.000 años no concebían el territorio como algo fijo, sino como una red de caminos naturales que guiaban su existencia. Estos desplazamientos no se basaban en mapas ni en brújulas, sino en la observación paciente del entorno, la dirección de los ríos, las huellas de los animales, la posición de los astros y los cambios en la vegetación. Cada paso estaba cargado de estrategia, porque recorrer la tierra no era un acto de aventura, sino de supervivencia. Allí donde había agua, alimento y refugio, el clan encontraba un motivo para asentarse, aunque fuera de manera temporal. Los ríos eran las primeras grandes autopistas de la humanidad. Sus márgenes ofrecían agua, peces y suelos fértiles que atraían tanto a animales como a plantas comestibles. Seguir su curso significaba también seguir la vida, pues en torno a ellos se concentraban las mayores oportunidades. Pero los ríos podían ser traicioneros, crecidas repentinas arrasaban con todo, y cruzarlos implicaba riesgos de ahogamiento o encuentros con depredadores. Aún así, los humanos aprendieron a leer sus ritmos y a utilizarlos como guías en sus migraciones. Las montañas, en cambio, representaban un reto distinto. Altas, frías y a menudo inhóspitas, no eran lugares de residencia prolongada, pero sí puntos estratégicos. Desde sus cumbres, los clanes podían observar grandes extensiones de terreno, detectar manadas a lo lejos o prever cambios climáticos. Cruzarlas implicaba esfuerzo y peligro, pero también habría la posibilidad de descubrir nuevos territorios al otro lado. Las montañas eran fronteras naturales, pero también portales hacia lo desconocido. En las llanuras y sabanas, los desplazamientos seguían las rutas marcadas por las manadas migratorias. Los humanos comprendieron que su destino estaba entrelazado con el de esos animales, y aprendieron a interpretar señales mínimas, el polvo levantado en el horizonte, los rastros de pezuñas frescas o la dirección de los vientos que traían consigo olores de manadas lejanas. De esa forma, los clanes caminaban tras los animales, compartiendo sus caminos y adaptando sus vidas a esos ciclos naturales. Los desplazamientos no eran solo físicos, también sociales. En sus recorridos, los clanes podían encontrarse con otros grupos humanos. Estos encuentros podían convertirse en alianzas, intercambios de conocimiento o uniones matrimoniales, pero también en conflictos por los recursos. Cada camino, entonces, no solo unía territorios, sino también destinos humanos. Así, la movilidad fue creando una red de contactos que comenzaba a expandir la experiencia colectiva más allá del propio clan. Los caminos de agua, tierra y montaña definieron el ritmo de la humanidad temprana. No eran simples trayectos, sino escenarios de aprendizaje y transformación. Cada desplazamiento ampliaba la memoria del grupo, reforzaba sus vínculos y alimentaba su espíritu explorador. En esos viajes, a menudo peligrosos y agotadores, la humanidad descubrió que moverse era, en realidad, crecer. Cada paso dado hacia lo desconocido abría la posibilidad de nuevas oportunidades, nuevos conocimientos y, sobre todo, nuevas formas de comprender su lugar en el vasto planeta. La vida de los clanes humanos hace 300.000 años no se sostenía únicamente en la caza, la recolección o las herramientas. El verdadero secreto de su supervivencia estaba en la solidaridad. En un mundo lleno de incertidumbres, donde una tormenta, una enfermedad o un depredador podían acabar con vidas en cuestión de segundos, la cooperación era la fuerza invisible que mantenía unidos a los grupos. El clan no era solo un conjunto de individuos, era una red de apoyo donde cada miembro encontraba protección y sentido.
Compartir era una regla implícita. Cuando una caza era exitosa, la carne no pertenecía solo al cazador, sino a todos. Del mismo modo, cuando alguien descubría un fruto seguro o una raíz nutritiva, la información se transmitía a los demás. Este reparto equitativo no era altruismo ingenuo, sino una estrategia colectiva. Si un día fallaba la caza, la seguridad de haber compartido previamente garantizaba la reciprocidad. La solidaridad era, en realidad, la mejor póliza de vida contra la incertidumbre del mañana. El cuidado de los más vulnerables reforzaba este espíritu comunitario. Los ancianos, aunque ya no podían correr tras una presa, eran protegidos porque guardaban la memoria del grupo. Los niños, indefensos frente al mundo salvaje, eran responsabilidad de todos, no solo de sus padres. Este cuidado mutuo extendía los lazos familiares y creaba una estructura social más amplia. El clan se concebía como una gran familia donde nadie quedaba completamente solo. Las crisis ponían a prueba esta solidaridad. En tiempos de sequía o escasez, la tentación de priorizar la supervivencia individual podía aparecer. Sin embargo, los grupos que lograron perdurar fueron aquellos que entendieron que la cooperación era la única salida. La unidad del clan permitía enfrentar depredadores más grandes, superar inviernos largos o cruzar territorios hostiles. La solidaridad no era un valor abstracto, era una necesidad práctica que multiplicaba las posibilidades de supervivencia. La vida comunitaria también reforzaba los vínculos emocionales. Las noches alrededor del fuego, las danzas colectivas y los relatos compartidos no solo alimentaban la imaginación, sino que fortalecían la sensación de pertenencia. Cada miembro sabía que su existencia tenía un sentido dentro del grupo, que su esfuerzo, por pequeño que fuera, contribuía al bienestar general. En ese tejido emocional nació la confianza, elemento indispensable para emprender migraciones largas, cacerías arriesgadas o resistir catástrofes naturales. Así, la comunidad y la solidaridad fueron las verdaderas armas de la humanidad frente a la dureza del planeta. Ni las lanzas, ni el fuego, ni las pinturas en cuevas habrían bastado sin la unión de los clanes. La cooperación fue la raíz de todo, de la cultura, de la tecnología y de la espiritualidad. En un mundo donde la naturaleza parecía invencible, los humanos descubrieron que su fuerza residía en los lazos que los unían. Y en esa unión sembraron el principio de lo que aún hoy sigue siendo nuestro mayor recurso, la capacidad de cuidarnos los unos a los otros. La curiosidad fue uno de los motores más poderosos de la humanidad temprana. Aunque vivían rodeados de peligros, los clanes no se limitaban a reaccionar frente al entorno, también lo exploraban. El cielo nocturno, con sus estrellas innumerables, despertaba preguntas imposibles de responder. Los relámpagos, los eclipses o los volcanes en erupción eran fenómenos que superaban cualquier explicación práctica. Frente a ellos, los humanos sentían tanto temor como fascinación. Y en esa mezcla nació la búsqueda de comprender, de descubrir lo oculto tras cada misterio. Uno de los grandes descubrimientos fue el reconocimiento de los ciclos naturales. Observar que las estaciones regresaban, que las lluvias seguían un patrón o que ciertas flores brotaban siempre en los mismos periodos permitió a los clanes anticipar cambios. Estos primeros calendarios naturales, transmitidos de boca en boca, eran fundamentales para planear migraciones o decidir cuándo recolectar. El misterio del tiempo se transformó en conocimiento aplicado, y con ello la humanidad dio un paso decisivo hacia el dominio de su entorno. Los minerales también despertaron asombro. Piedras que brillaban con la luz del sol, pigmentos de colores extraídos de la tierra o fragmentos que al golpearse producían chispas fueron tesoros inesperados. No solo ampliaban las posibilidades técnicas, como encender fuego o fabricar herramientas más resistentes, sino que también inspiraban símbolos y rituales. Una roca brillante podía ser vista como un amuleto, un objeto cargado de poder. Así, los descubrimientos materiales se entrelazaban con las creencias espirituales. La exploración de cuevas fue otro escenario de misterio. En su oscuridad absoluta, los humanos encontraron refugio, pero también un mundo cargado de simbolismo. Allí pintaban figuras, dejaban huellas de manos y encendían hogueras que iluminaban paredes llenas de sombras danzantes. Las cuevas eran más que refugios, eran portales al mundo interior de la mente humana, espacios donde lo práctico y lo sagrado se mezclaban en un mismo acto de expresión y contemplación. El agua, en todas sus formas, planteaba preguntas. El mar, con su vastedad interminable, parecía no tener fin. Los ríos que desaparecían bajo tierra o los manantiales que brotaban de la nada eran vistos como misterios sagrados. Algunos clanes quizás interpretaban estos fenómenos como la presencia de fuerzas invisibles, de espíritus que habitaban en la naturaleza.
La observación del agua no solo respondía a necesidades de supervivencia, también despertaba la imaginación y sembraba mitos que acompañarían a la humanidad durante milenios. Así, los misterios y descubrimientos marcaron la evolución de la especie. Cada fenómeno incomprensible era una oportunidad para crear símbolos, y cada hallazgo material era un paso hacia la técnica. El ser humano no se conformaba con existir, quería entender, quería explicar. Y en esa búsqueda constante, entre el miedo y la fascinación, la humanidad empezó a moldear lo que hoy reconocemos como ciencia, espiritualidad y arte. Los misterios de aquel entonces fueron semillas que, con el tiempo, florecerían en el vasto jardín del conocimiento humano. La historia de los primeros humanos es, en gran medida, la historia de la adaptación. Ningún otro rasgo fue tan determinante como la capacidad de transformar hábitos, estrategias y herramientas para responder a un planeta en constante movimiento. Los clanes aprendieron pronto que la rigidez era sinónimo de fracaso. Quienes no se adaptaban a los cambios del clima, de los territorios o de los recursos, estaban condenados a desaparecer. La flexibilidad, en cambio, les permitió sobrevivir en entornos que variaban de manera impredecible. El frío extremo de las glaciaciones obligó a desarrollar nuevas formas de refugio y vestimenta. Las pieles animales se transformaron en ropajes que aislaban del viento helado, y los huesos grandes comenzaron a usarse como estructuras para levantar chozas resistentes. Allí donde antes bastaba con una cueva o una fogata, el ingenio humano dio un salto, el entorno hostil los impulsó a innovar. Estas adaptaciones no solo respondían a necesidades inmediatas, sino que también creaban una tradición técnica que se transmitía entre generaciones. Los cambios en la fauna también exigieron respuestas. Cuando ciertas especies desaparecían por migraciones o extinciones locales, los humanos debían diversificar su dieta y aprender a cazar animales más pequeños o a intensificar la recolección de vegetales y raíces. Esa capacidad de variar la alimentación, de no depender exclusivamente de un recurso, fue una de las claves que diferenciaron a los humanos de otros depredadores más especializados. En la variedad encontraron la resiliencia. El lenguaje y la organización social también evolucionaron como parte de la adaptación. Para enfrentar retos mayores, era necesario coordinarse mejor, compartir información y fortalecer los lazos del clan. La comunicación más compleja permitió planificar cacerías, anticipar peligros y transmitir con mayor precisión los conocimientos sobre plantas, rutas o fenómenos climáticos. De esta manera, la adaptación no fue solo física o técnica, también fue cultural y social. Otro aspecto crucial fue la movilidad. Los clanes aprendieron a recorrer distancias cada vez más largas en busca de nuevos territorios. Esta capacidad de desplazarse y asentarse temporalmente en lugares distintos amplió su horizonte y aumentó sus posibilidades de supervivencia. Cada migración no era únicamente un cambio de espacio, sino también de estrategias y aprendizajes. La movilidad se convirtió en una forma de adaptación dinámica frente a un mundo que no dejaba de transformarse. En última instancia, las adaptaciones y cambios no fueron reacciones aisladas, sino un proceso continuo que definió la esencia humana. Cada transformación, cada ajuste a nuevas circunstancias, fortaleció el ingenio y la creatividad. Así, los primeros clanes descubrieron que su mayor herramienta no era la fuerza ni la velocidad, sino la capacidad de reinventarse. En un planeta lleno de desafíos, la humanidad primitiva sembró la semilla de lo que aún hoy nos caracteriza, la habilidad de transformar el obstáculo en oportunidad y de encontrar, en medio de la adversidad, nuevos caminos hacia la vida. La supervivencia de los clanes humanos no dependía únicamente de la fuerza física o de la capacidad de adaptación inmediata, sino de algo mucho más profundo, la transmisión del conocimiento. Cada descubrimiento, cada error y cada lección aprendida se convertían en un legado que debía ser compartido para que las generaciones siguientes no partieran de cero. En este proceso silencioso se forjó la continuidad de la humanidad, uniendo pasado, presente y futuro en un mismo hilo narrativo. Los ancianos desempeñaban un papel central en esta tarea. Aunque ya no participaban activamente en la caza o en las largas migraciones, su memoria era un tesoro invaluable. Recordaban rutas seguras, señales del clima, plantas comestibles y peligros invisibles. Sus historias, contadas alrededor del fuego, no eran simples relatos, eran manuales de supervivencia codificados en narraciones accesibles para los más jóvenes. Así, la oralidad se convirtió en el primer gran vehículo del conocimiento humano. Los niños aprendían observando y repitiendo. Acompañaban a los adultos en la recolección, imitaban sus movimientos al tallar piedras y escuchaban atentamente las advertencias sobre qué debían evitar en el entorno. El aprendizaje no era teórico, sino práctico y constante,
un proceso en el que la experiencia colectiva se imprimía en cada gesto. De este modo, la educación no pertenecía a un solo individuo, sino a todo el clan, que se concebía como una escuela viva. El arte también sirvió como medio de transmisión. Los símbolos pintados en las paredes de las cuevas, las figuras talladas en hueso o piedra y los cantos rítmicos eran más que expresiones creativas, eran códigos que guardaban información. Una figura de animal podía recordar técnicas de caza, un símbolo abstracto podía marcar la pertenencia a un grupo o señalar un territorio importante. La expresión artística, en este contexto, fue una forma de preservar la memoria más allá de la palabra hablada. La repetición era clave para consolidar este legado. Los relatos, rituales y prácticas se reiteraban generación tras generación hasta volverse parte de la identidad colectiva. Repetir no significaba estancarse, sino asegurar que el conocimiento esencial no se perdiera en medio de los cambios constantes del entorno. La acumulación de saber permitió a los clanes evolucionar más rápido, pues cada generación partía de una base más sólida que la anterior. La transmisión del conocimiento fue, en última instancia, la herramienta que aseguró la continuidad de la humanidad. Sin ella, cada grupo habría tenido que enfrentarse en soledad a los mismos peligros y enigmas, condenándose a repetir errores fatales. Con ella, la experiencia se convirtió en herencia y la memoria en brújula. Así, en torno al fuego, en los juegos de los niños o en las manos que tallaban piedra, nació el verdadero poder humano, la capacidad de aprender del pasado para construir el futuro. Los humanos de hace 300.000 años no solo enfrentaban los peligros tangibles de su entorno, depredadores, hambre o frío, también comenzaban a lidiar con desafíos existenciales más profundos. La conciencia de su fragilidad, la experiencia de la muerte y la observación de los ciclos naturales los llevaban a preguntarse por el sentido de la vida. Aunque no existieran palabras precisas para formular estas cuestiones, la inquietud estaba allí, latente, manifestándose en rituales, símbolos y silencios compartidos alrededor del fuego. Uno de los primeros desafíos fue aceptar la finitud de la vida. Cada muerte en el clan era un recordatorio de lo breve y frágil de la existencia. Los entierros tempranos, la conservación de objetos junto a los cuerpos y las ceremonias improvisadas revelan que los humanos empezaban a preguntarse qué ocurría después de la muerte. Esa incertidumbre no debilitaba al grupo, sino que lo fortalecía, pues les daba razones para crear narraciones que otorgaran continuidad a la experiencia de estar vivos. La inmensidad del cosmos también planteaba preguntas difíciles de ignorar. El cielo nocturno, plagado de estrellas, despertaba tanto temor como fascinación. El sol que desaparecía cada tarde y regresaba al amanecer era un misterio que exigía explicación. ¿Qué fuerza gobernaba ese ciclo? ¿Qué entidad podía mover la luna o encender los relámpagos? Estos fenómenos naturales sembraron la semilla de la espiritualidad, porque el ser humano no podía limitarse a contemplar sin buscar sentido. La soledad del individuo frente al universo fue otro de esos retos existenciales. Aunque el clan ofrecía apoyo y solidaridad, había momentos en los que el ser humano se reconocía como un ser separado, vulnerable y consciente de su destino. Los sueños, las visiones y las experiencias de trance quizá ayudaban a mitigar esa sensación de aislamiento, integrando al individuo en un plano más amplio, donde lo personal se unía a lo cósmico. Allí, lo existencial encontraba alivio en lo espiritual. Los ciclos de abundancia y escasez también marcaron la percepción de la vida. Tras un periodo de prosperidad podía llegar una hambruna devastadora, y tras un invierno helado, un verano fértil. Esta oscilación constante enseñaba a los clanes que la existencia era frágil y que el equilibrio nunca estaba garantizado. En esa incertidumbre nació una filosofía primitiva de aceptación. La vida no podía controlarse por completo, solo vivirse en compañía y con respeto hacia lo que la naturaleza imponía. En definitiva, los desafíos existenciales fueron tan importantes como los materiales. No solo forjaron estrategias de supervivencia, sino también la capacidad de pensar en lo invisible, de proyectar preguntas hacia lo eterno. Fue en estas reflexiones rudimentarias, en la búsqueda de sentido frente al misterio, donde la humanidad dio un salto decisivo. Porque no se trataba únicamente de sobrevivir, se trataba de comprender por qué existían, de encontrar un lugar en un cosmos que, aún incomprensible, empezaba a ser parte de su identidad colectiva. Al mirar hacia atrás, a la Tierra de hace 300.000 años, comprendemos que los primeros humanos no eran simplemente sobrevivientes en un mundo hostil, sino arquitectos silenciosos de nuestro destino. Con cada herramienta tallada, cada fuego encendido y cada historia compartida alrededor de la hoguera, sentaron las bases de la humanidad que conocemos hoy. El pasado no fue un tiempo lejano y aislado, fue el terreno fértil donde germinaron la cultura,
la cooperación y la imaginación que aún nos definen. Todo lo que hoy somos, nuestro lenguaje, nuestras comunidades, nuestras creencias, encuentra sus raíces en aquellos clanes que aprendieron a adaptarse a un planeta impredecible. La capacidad de transformar la piedra en cuchillo, de convertir el miedo en ritual y de leer en el cielo señales de continuidad no solo les permitió sobrevivir, sino también dejar un legado invisible. Un legado que viajó de generación en generación hasta llegar a nosotros, como un río que nunca dejó de fluir. La historia de esos humanos nos recuerda que la fragilidad puede ser también una fuente de fortaleza. Eran vulnerables al frío, al hambre y a los depredadores, pero supieron transformar cada amenaza en oportunidad. En la solidaridad encontraron la fuerza que sus cuerpos limitados no podían darles. En la imaginación hallaron respuestas a lo inexplicable. En la transmisión del conocimiento aseguraron que cada paso hacia el futuro estuviera apoyado en las huellas del pasado. Hoy, mientras contemplamos los avances de nuestra especie, es fácil olvidar que todo comenzó en la sencillez de un gesto, una chispa encendida en la oscuridad, una huella trazada en la arena, una historia compartida en el silencio de la noche. Aquellas pequeñas acciones, repetidas por miles de generaciones, construyeron la gran trama de la humanidad. El futuro que vivimos es la suma de esas memorias antiguas, grabadas no en piedra, sino en la esencia misma de nuestra especie. El documental nos invita a reflexionar sobre este viaje. No somos criaturas separadas de aquellos clanes, somos su continuación. Lo que nos distingue no es solo la tecnología que hemos alcanzado, sino la misma capacidad de imaginar, de crear comunidad y de buscar sentido en lo desconocido. Al igual que ellos, aún miramos las estrellas con preguntas, aún construimos rituales frente a lo incierto y aún nos apoyamos unos a otros en tiempos de adversidad. Hacia el futuro, la lección más importante es clara: sobrevivir nunca fue un acto individual, sino un logro colectivo. La humanidad avanza porque comparte, porque recuerda, porque adapta. Así como los primeros hombres y mujeres enfrentaron un planeta salvaje y lo transformaron en hogar, nosotros tenemos hoy la responsabilidad de cuidar este mismo mundo y de mantener vivo el legado que ellos comenzaron. Porque en sus pasos está inscrita la raíz de nuestro camino, y en nuestra memoria descansa la promesa de lo que aún podemos llegar a ser.